La boda se cancela. Ya no te quiero, dijo Brandon, lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo oyera. La multitud del almuerzo de sábado en el bistró italiano en Portland, Oregón, se quedó en completo silencio. Podía sentir 30 pares de ojos girándose hacia nuestra mesa cerca de la ventana, la que él había solicitado específicamente cuando llegamos. Me quedé sentada por un momento, con el tenedor todavía suspendido sobre mi plato de pollo a la parmesana. Las palabras quedaron flotando en el aire como el humo después de una explosión. Sus amigos en la mesa de al lado, los que él había insistido que se unieran a nosotros para lo que llamó un almuerzo casual de fin de semana, observaban con una anticipación apenas disimulada. Me llamo Megan y tengo 27 años. En ese momento, sentada frente al hombre con el que había pasado 4 años de mi vida, algo dentro de mí cambió silenciosamente. Fue como una cerradura que encaja en su sitio en lugar de romperse. Dejé el tenedor suavemente. Brandon me observaba con una expresión que había visto antes pero que nunca había reconocido del todo hasta ese instante, una mezcla de satisfacción y expectación, como un niño que espera a ver qué pasa cuando le arrancas las alas a una mariposa. Gracias por ser sincero, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Sus cejas se levantaron ligeramente. Esa no era la reacción que él había esperado. Llevé la mano a mi mano izquierda y lentamente me quité el anillo de compromiso, el que me había dado para pedirme matrimonio en la cena de aniversario de sus padres hacía 2 años, asegurándose de que todos estuvieran mirando entonces también. Lo deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Sabes qué?, continué, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Creo que voy a organizar una fiesta de salvada por los pelos. Uno de sus amigos resopló y luego algunos otros se rieron entre dientes. La sonrisa socarrona de Brandon se acentuó. Estaba disfrutando de esto. Me di cuenta de que él había coreografiado este momento, elegido este escenario e invitado a estos testigos, todo para poder verme desmoronarme en público. Pero no me desmoroné. Una fiesta de salvada por los pelos, repetí, más para mí que para nadie más. Sí, creo que eso es exactamente lo que esto requiere. La risa de la mesa de sus amigos se apagó cuando notaron que no estaba llorando. No estaba levantando la voz. No estaba montando una escena como Brandon claramente había anticipado. En cambio, estaba alcanzando mi vaso de agua y tomando un sorbo lento y deliberado. Megan, dijo Brandon, su voz con un tono cortante ahora. ¿Oíste lo que dije? Te oí perfectamente, respondí. Ya no me quieres. La boda se cancela. Creo que ya te agradecí tu sinceridad. Su mandíbula se tensó. Esto no iba según su plan. Saqué mi cartera del bolso y puse suficiente dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir mi parte de la comida, más una generosa propina para la camarera, que probablemente iba a tener una historia interesante que contar después de su turno. Tengo que decir, Brandon, que elegiste un escenario bastante particular para este anuncio, dije, levantándome y recogiendo mis cosas. Un restaurante lleno un sábado por la tarde. Tus amigos convenientemente aquí para presenciarlo todo. Muy teatral. Su rostro enrojeció ligeramente. Pensé que merecías la verdad. Y la obtuve, dije simplemente. Más verdad de la que probablemente pretendías darme. Miré a sus amigos, Tyler, Josh y Kevin, que ahora intercambiaban miradas incómodas. La diversión se había desvanecido de sus rostros, reemplazada por algo que parecía casi confusión. Caballeros, dije, asintiendo hacia ellos. Gracias por estar aquí hoy. Su presencia ha sido reveladora. Mientras caminaba hacia la salida, podía sentir el peso de cada mirada en ese restaurante. Pero en lugar de vergüenza o humillación, sentí algo completamente diferente, claridad. 4 años. Le había dado a Brandon 4 años de mi vida. Y en un momento cuidadosamente orquestado, me había mostrado exactamente quién era. No accidentalmente, no en un arrebato de emoción, sino deliberadamente. Había planeado esta ejecución pública de nuestra relación como un hombre que planea una fiesta. El aire de otoño afuera me golpeó la cara y respiré hondo. Mis manos no temblaban. Mis ojos estaban secos. Caminé hacia mi coche en el aparcamiento con pasos medidos, abrí la puerta y me senté al volante.
Solo entonces, en la privacidad de mi propio vehículo, me permití sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. Pero no fue la devastación lo que me invadió. Fue el reconocimiento. Acababa de presenciar a Brandon revelar su verdadero yo, y la persona que reveló era alguien con quien no quería casarme. La comprensión fue casi liberadora. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mejor amiga, Natalie. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Miré el mensaje por un momento antes de responder. La boda se canceló. Te lo explicaré más tarde. Pero estoy bien. De hecho, creo que estoy mejor que bien. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Qué? Voy a tu casa esta noche. Dejé el teléfono y arranqué el coche. Al salir del aparcamiento, miré hacia el restaurante una última vez. A través de la ventana, pude ver a Brandon todavía en nuestra mesa, con sus amigos reunidos a su alrededor ahora. Probablemente les estaba diciendo que estaba en estado de shock, que aún no había procesado completamente lo que había sucedido. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Me acababa de entregar la llave de una puerta que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cerrada. El viaje a casa me dio tiempo para pensar, y en lo que pensé fue en todos los momentos que había elegido no ver claramente durante los últimos 4 años. Conocí a Brandon cuando tenía 23 años, recién salida de la universidad y trabajando en mi primer empleo como coordinadora asistente de eventos en un centro de conferencias en el centro de Portland. Él tenía 25 entonces, un asociado de marketing en una empresa de distribución farmacéutica, seguro y encantador de esa manera que te hacía sentir como la única persona en la habitación cuando se enfocaba en ti. Nuestra primera cita fue en una cafetería cerca del Paseo Marítimo. Había escuchado atentamente mientras yo hablaba de mis sueños de finalmente empezar mi propio negocio de planificación de eventos. Había sentido en todos los lugares correctos y hecho todas las preguntas correctas. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que había estado recopilando información en lugar de conectar genuinamente. Al final de nuestro primer año juntos, había empezado a ajustar mi vida en torno a sus preferencias. A él no le gustaban mis amigos de la universidad, así que los veía menos. Pensaba que mi apartamento estaba demasiado lejos de su oficina, así que me mudé a un lugar más cerca de su lado de la ciudad. Dijo que mi sueño de empezar un negocio era arriesgado y que debería centrarme en ascender en la escala corporativa en mi trabajo actual, así que puse mis planes empresariales en espera. Me decía a mí misma que eran compromisos. De eso se trataban las relaciones, ¿verdad? Dar y recibir. Pero el dar había sido casi exclusivamente mío. Cuando defendía a Brandon ante mis amigos y familiares, me encontraba poniendo excusas que había oído a otras mujeres poner para parejas que no las merecían, es que está estresado por el trabajo. No lo dijo de esa manera. No lo conoces como yo. Mi madre me había llevado a un lado en Navidad del año pasado, con los ojos llenos de preocupación. Megan, cariño, ¿Brandon te hace feliz? Verdaderamente feliz. Había ignorado su pregunta con una sonrisa ensayada. Por supuesto, mamá. Nos vamos a casar. Pero feliz no era la palabra que habría usado si hubiera sido sincera conmigo misma, cómoda, quizás, establecida, invertida. Había puesto tanto de mí en la relación que la idea de que no funcionara se sentía como admitir 4 años de fracaso. El compromiso había llegado a los 18 meses de nuestra relación. Brandon me había pedido matrimonio en la fiesta del 40º aniversario de sus padres, arrodillándose frente a toda su familia extendida y su círculo social. Yo había dicho que sí con 200 personas mirando, sus teléfonos grabando el momento. ¿Qué otra cosa podía decir? Fue entonces cuando debería haber reconocido el patrón. A Brandon le encantaba tener un público. Le encantaba ser el centro de atención, le encantaban los momentos que le hacían quedar bien frente a los demás. La pedida de mano no fue realmente sobre nosotros, fue sobre la actuación. La planificación de la boda había sido otra serie de compromisos que solo iban en una dirección. Yo quería una ceremonia pequeña con familiares y amigos cercanos. Brandon quería un gran evento con 300 invitados, la mayoría de los cuales nunca había conocido. Yo quería un lugar sencillo que reflejara nuestras personalidades. Brandon quería el salón de baile de hotel más caro de la ciudad porque allí era donde sus contactos de negocios esperaban que celebraran las personas de su estatus. Cada vez que me oponía, tenía una manera de hacerme sentir poco razonable.
Esto no se trata solo de ti, Megan. Se trata de nuestro futuro. Las personas en esta boda son personas que necesitamos para nuestras carreras. Nuestras carreras. Quería decir su carrera. Mi trabajo como coordinadora de eventos no requería impresionar a ejecutivos farmacéuticos y sus esposas. Pero había cedido una y otra vez porque, en algún punto del camino, había dejado de confiar en mi propio juicio. Brandon tenía un talento para hacer que sus preferencias parecieran necesidades lógicas mientras que mis deseos parecían indulgencias emocionales. Entré en el camino de entrada de mi complejo de apartamentos y me quedé en el coche unos minutos más, pensando en todas las formas sutiles en que había disfrutado teniendo poder sobre mí. Estaba la vez que había corregido mi pronunciación en una cena, haciéndolo parecer una broma pero asegurándose de que todos supieran que había cometido un error. Estaba la forma en que me elogiaba en público pero me criticaba en privado, mi ropa, mi pelo, la forma en que contaba las historias. Estaban los planes que hacía sin consultarme y luego actuaba dolido si yo expresaba alguna frustración. Y estaba el dinero. Brandon ganaba más que yo, y nunca me lo dejaba olvidar. Pagaba cenas y vacaciones caras, pero esos gestos venían con hilos invisibles. Cuando intentaba contribuir o sugerir opciones más asequibles, él negaba con la cabeza y decía, déjame encargarme. No necesitas preocuparte por el dinero. Lo que quería decir era, yo controlo esto. Tú no puedes tomar estas decisiones. Había estado tan concentrada en hacer que la relación funcionara que no me había dado cuenta de lo pequeña que me había vuelto dentro de ella. La mujer que una vez soñó con empezar su propio negocio ahora pedía permiso para ir a almorzar con sus propias amigas. La mujer que una vez tuvo opiniones firmes sobre todo ahora se remitía al juicio de Brandon en casi todas las decisiones. Sentada en mi coche, sentí el peso de esos 4 años de manera diferente a como lo había sentido hacía solo una hora. Esto no era el final de una historia de amor. Esto era una ruta de escape que no sabía que necesitaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Brandon. Esa no fue la reacción que esperaba. Deberíamos hablar. Miré el mensaje, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Luego hice algo que no había hecho en 4 años. No respondí. Esa noche, Natalie llegó a mi apartamento con 2 botellas de vino y una expresión de feroz determinación en su rostro. Cuéntamelo todo, dijo, acomodándose en mi sofá. Y quiero decir todo. No te dejes ni un solo detalle. Así que le conté sobre el restaurante, el anuncio, sus amigos mirando como espectadores en un evento deportivo, sobre cómo había pedido esa mesa específica, cómo había insistido en que sus amigos se unieran a nosotros, y cómo todo se había sentido escenificado desde el momento en que entramos por la puerta. La expresión de Natalie cambió de preocupación a comprensión y a algo que parecía reivindicación. Lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que algo andaba mal con ese tipo. Tú lo sabías, Megan. He sido tu mejor amiga desde el primer año de universidad. Te vi cambiar en los últimos 4 años. La mujer que solía discutir con los profesores y quedarse despierta toda la noche trabajando en su plan de negocios empezó a pedir permiso para tomar un café conmigo. ¿Sabes cuántas veces quise decir algo? Sentí una oleada de vergüenza. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no estabas lista para oírlo, dijo suavemente. Y porque sabía que si presionaba demasiado, él usaría eso para aislarte aún más. Estaba esperando que lo vieras por ti misma. Sus palabras se asentaron sobre mí como una manta pesada. Ella había estado observando, esperando, protegiendo nuestra amistad al no forzar una confrontación contra la que yo me habría defendido. Lo que más me molesta, dije lentamente, es que lo planeó. Esto no fue impulsivo. Eligió un lugar público. Invitó a testigos. Quería humillarme delante de la gente. Natalia sintió. Quería destrozarte. Quería que todos te vieran derrumbarte para que él pudiera parecer el que tenía el control. Pero no me derrumbé. No, dijo con una pequeña sonrisa. No lo hiciste. Y apuesto a que eso lo está volviendo absolutamente loco en este momento. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Brandon. Creo que estás en estado de shock. Esto no es propio de ti. Llámame cuando estés lista para tener una conversación real. ¿Qué quiere?, preguntó Natalie.
Cree que estoy en estado de shock. Está confundido porque no le estoy suplicando que lo reconsidere. Natalie se rió, pero no había humor en ello. Por supuesto que lo está. Los hombres como Brandon esperan una cierta reacción. Esperan lágrimas, desesperación, negociación. Cuando no lo consiguen, no saben qué hacer. Puse mi teléfono boca abajo en la mesa de café. Sus amigos se reían al principio. Cuando me quité el anillo y dije que iba a organizar una fiesta de salvada por los pelos, pensaron que era divertidísimo, como si yo fuera una mujer delirante que no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué hizo que dejaran de reír? Lo pensé por un momento. Creo que fue cuando no me derrumbé. Cuando le agradecí por ser sincero y salí con la cabeza bien alta, no supieron cómo reaccionar a eso. Natalie nos sirvió a cada una copa de vino y me entregó una. Entonces, esta fiesta de salvada por los pelos. ¿Realmente la vas a hacer? La idea se me había ocurrido espontáneamente en el restaurante, una distracción nacida de algún instinto que no entendí completamente en ese momento. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Sabes qué? Creo que sí, dije. Pero no por las razones que él probablemente piensa. No para burlarme de él ni para causar drama. Quiero reclamar la narrativa antes de que él pueda reescribirla. ¿Qué quieres decir? Brandon le va a contar a la gente su versión de lo que pasó. Se va a pintar a sí mismo como el héroe que tuvo que terminar las cosas con una mujer que no era la adecuada para él. Me va a hacer quedar como patética o loca, o ambas cosas. Pero si organizo una fiesta celebrando mi salvada por los pelos, si enmarco esto como algo positivo que me pasó en lugar de algo que me hicieron a mí, le arrebato ese poder. Los ojos de Natalie se iluminaron. Eso es brillante. No eres la prometida abandonada llorando sobre su almohada. Eres la mujer que esquivó una bala y está celebrando su libertad. Exactamente. Hablamos durante horas esa noche, y con cada hora que pasaba, más piezas del rompecabezas encajaban. Natalie me ayudó a ver cosas que yo había estado demasiado cerca para notar, la forma en que los cumplidos de Brandon siempre tenían condiciones, la forma en que sus gestos de amabilidad venían con expectativas de gratitud, la forma en que me había separado sistemáticamente de las personas que podrían haber desafiado su influencia. Hay algo más, dije mientras la noche avanzaba. Algo sobre la forma en que sus amigos estaban posicionados en ese restaurante. Tyler estaba grabando con su teléfono. Lo vi cuando me levanté para irme. La expresión de Natalie se endureció. Quería un vídeo. Quería imágenes de ti derrumbándote. La comprensión me golpeó como agua helada. Esto no fue solo una ruptura pública. Esto fue una producción. Brandon había querido documentación de mi humillación, algo que pudiera compartir, algo que cimentara la narrativa que estaba tratando de crear. Por eso parecía tan confundido cuando no lloré, dije. Esperaba una reacción específica, algo que sirviera como buen contenido. ¿Contenido para qué? Aún no tenía una respuesta, pero sabía que había más por descubrir. Brandon lo había planeado con demasiado cuidado para que fuera solo sobre terminar nuestra relación. Había algo más en juego, una motivación más profunda que aún no había descubierto. Necesito averiguar por qué, dije en voz baja. No para poder cambiar nada de lo que pasó, sino para poder entender con qué estaba lidiando realmente. Natalie me apretó la mano. Lo que sea que encuentres, estoy aquí. Y por si sirve de algo, estoy orgullosa de ti. La mujer que vi hoy en ese restaurante, esa es la mujer que he estado esperando ver durante 4 años. La miré, a esta amiga que había estado a mi lado incluso cuando yo no había sido capaz de defenderme, y sentí el primer verdadero movimiento de algo que podría haber sido esperanza. Mañana, empezaría a investigar. Esta noche, descansaría. Los siguientes días estuvieron llenos de mensajes de Brandon que se volvieron cada vez más confusos y luego agitados. Domingo por la mañana, Megan, este tratamiento de silencio es inmaduro. Llámame. Domingo por la noche, no hice esto para hacerte daño. Necesitamos hablar como adultos. Lunes, la gente me pregunta qué pasó. Necesitas ayudarme a explicar esto correctamente. Martes, he oído que le estás diciendo a la gente que vas a dar una fiesta. ¿De qué va eso? ¿Estás tratando de avergonzarme?
No respondí a ninguno de ellos. Por primera vez en 4 años, no estaba organizando mis acciones en torno a la comodidad o las expectativas de Brandon. El silencio se sentía poderoso de una manera que no había anticipado. Mientras tanto, comencé el trabajo práctico de desenredar nuestra vida compartida. La boda estaba programada para el siguiente abril, dentro de 6 meses. Teníamos depósitos en un lugar, un servicio de catering, un fotógrafo, una floristería, todo a mi nombre porque Brandon había insistido en que simplificaba el papeleo, aunque ahora sospechaba que era porque no quería que su nombre estuviera asociado si las cosas salían mal. Llamé primero al lugar del evento. La coordinadora, una mujer llamada Patricia con la que había trabajado varias veces durante mi carrera, fue comprensiva cuando le expliqué la situación. El depósito no es reembolsable, dijo disculpándose, pero dadas las circunstancias, puedo ofrecerte un crédito para cualquier evento futuro que quieras organizar. En realidad, dije, formándose una idea, puede que quiera usar ese espacio antes de lo esperado. Funcionaría el próximo mes. Patricia sonó sorprendida pero intrigada. ¿Qué tipo de evento estás planeando? Una celebración, dije. De nuevos comienzos. El servicio de catering fue igualmente comprensivo. El fotógrafo se ofreció a reembolsar la mitad del depósito como gesto de buena voluntad. La florista, que se había convertido en una amiga durante los meses de planificación, dijo que estaría encantada de proporcionar arreglos para lo que sea que estuviera planeando a continuación, sin cobrar la mano de obra. Cada conversación reforzó algo de lo que había empezado a darme cuenta durante esas interminables sesiones de planificación. Las personas con las que había estado trabajando habían visto algo que yo me había perdido. Cuando les dije que la boda se cancelaba porque mi prometido había terminado las cosas, más de uno respondió con variaciones de, lamento oír eso, pero sinceramente, me preguntaba cuánto duraría. ¿Qué quieres decir?, le pregunté al florista, Dominique, cuya tienda estaba en el centro y que me había estado ayudando a conseguir arreglos sostenibles. Megan, cada vez que venías aquí, estabas estresada y te disculpabas. Seguías cambiando las cosas porque él quería flores diferentes o colores diferentes o cantidades diferentes. La mayoría de las novias hacen cambios, pero tú parecías estar tratando de complacer a alguien que no podía ser complacido. Así no es como debería sentirse la planificación de una boda. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que colgara el teléfono. Para el miércoles, tenía una imagen más clara de cómo serían las próximas semanas. La fiesta de Salvada por los pelos tendría lugar en el mismo sitio donde se había planeado la recepción de la boda, utilizando el depósito que ya estaba pagado. La fecha sería dentro de 3 semanas el sábado, tiempo suficiente para planificar pero lo suficientemente pronto como para que la historia todavía estuviera fresca. Empecé a hacer una lista de invitados, y fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Brandon y yo habíamos planeado la boda juntos, lo que significaba que tenía acceso a todos nuestros documentos compartidos, incluida la lista maestra de invitados. Mientras me desplazaba por los nombres, noté algo que me hizo detenerme. Había una lista separada, una lista que no había creado y que nunca había visto antes. Se titulaba Notificaciones prioritarias y contenía unos 40 nombres, los amigos de Brandon, sus colegas, algunos miembros de la familia que apenas conocía. Junto a cada nombre había una nota, actualización de la boda. Enviar inmediatamente. Hice clic en el historial del documento y sentí que se me apretaba el estómago. Brandon había creado esta lista 2 semanas antes de ese almuerzo de sábado, 2 semanas antes de terminar las cosas. Había estado planeando su anuncio durante al menos 14 días. La lista separada sugería que había preparado un mensaje específico para estas personas, algo que quería que recibieran inmediatamente después de la ruptura. Busqué más a fondo en nuestros archivos compartidos y encontré un borrador del mensaje que había planeado enviar. Como algunos de ustedes presenciaron hoy, tomé la difícil decisión de terminar mi compromiso con Megan. No fue fácil, pero me di cuenta de que no podía comprometerme a un futuro con alguien que no estaba alineada con mis valores y objetivos. Agradezco su apoyo durante este tiempo y espero que respeten mi necesidad de privacidad mientras sigo adelante. El mensaje lo pintaba como reflexivo y decidido. Me hacía parecer el problema, alguien con valores y objetivos desalineados. Era una versión manipulada, cuidadosamente elaborada para controlar cómo la gente percibiría la ruptura. Pero había más. En su carpeta de enviados,
Encontré mensajes a sus amigos de esa mañana, antes de que llegáramos al restaurante. Hoy es el día. Nos vemos en el bistró a las 12:30. Quiero que estéis allí para presenciarlo. Esto va a ser bueno. Y la respuesta de Tyler, por fin. Llevo esperando esto. Lo grabaré todo. Lo habían planeado juntos. Sus amigos no eran espectadores inocentes que estaban allí por casualidad. Eran cómplices en una humillación pública deliberada. Me temblaban las manos mientras seguía leyendo. Otro mensaje, este para alguien llamada Rebecca, enviado la noche anterior. Mañana termino con Megan. Sé que has sido paciente. No puedo esperar a ser libre y empezar nuestro nuevo capítulo. Rebecca. No conocía a ninguna Rebecca, pero aparentemente Brandon sí. Aparentemente, Brandon la conocía lo suficientemente bien como para haber estado comunicándose sobre un futuro juntos mientras todavía estaba comprometido conmigo. Me recliné de mi ordenador, asimilando lo que había descubierto. No era solo una ruptura lo que había planeado, era una campaña coordinada. Tenía un reemplazo listo, un público reunido, una narrativa preparada y un deseo de evidencia documentada de mi colapso. Lo único para lo que no había planeado era que yo me negara a derrumbarme. Mi teléfono vibró con otro mensaje suyo. No entiendo por qué me ignoras. Este no es un comportamiento saludable. Por primera vez desde el sábado, escribí una respuesta. No te estoy ignorando. Simplemente ya no estoy interesada en tener conversaciones que sirvan a tus necesidades a expensas de las mías. Creo que hemos terminado de comunicarnos. Su respuesta llegó casi al instante. Qué fría. Esperaba más de ti. Apagué mi teléfono y volví a los documentos que había encontrado. Había más por descubrir, y lo iba a encontrar todo. Cuanto más investigaba, más clara se volvía la imagen. Brandon había estado planeando su salida de nuestra relación durante meses, no semanas. La evidencia estaba esparcida por nuestros documentos y cuentas compartidas, migajas de pan que contaban una historia que yo había sido demasiado confiada para ver. Rebecca no era un desarrollo reciente. A través de un examen cuidadoso de los registros telefónicos que compartíamos para nuestro plan familiar, descubrí que se habían estado comunicando desde principios de verano, 5 meses antes del anuncio público de Brandon. Las llamadas comenzaron cortas e infrecuentes, luego se hicieron más largas y regulares a medida que avanzaban los meses. No tenía acceso al contenido de sus mensajes, pero no los necesitaba. El patrón era lo suficientemente claro. Brandon había estado cultivando una nueva relación mientras aún estaba comprometido conmigo, y la ruptura pública no era un final. Era una transición. Pero entender la infidelidad era solo una parte del rompecabezas. Lo que aún no entendía era por qué había elegido un entorno tan público para terminar las cosas. Si quería dejarme por otra persona, podría haberlo hecho en privado. La naturaleza teatral de la ruptura sugería algo más deliberado. La respuesta vino de una fuente inesperada. Natalie me llamó el jueves por la noche, su voz tensa por una ira contenida. Acabo de oír algo que necesitas saber. Una de mis compañeras de trabajo es amiga de la novia de Tyler, y al parecer se ha hablado mucho en su círculo sobre lo que pasó el sábado. ¿Qué están diciendo? Según esta mujer, Brandon había estado diciendo a sus amigos durante meses que eras emocionalmente inestable. Dijo que eras dependiente, controladora, que montabas escenas cuando no conseguías lo que querías. Les dijo que tenía miedo de lo que podrías hacer si intentaba terminar las cosas en privado. Sentí que se me iba el aire de los pulmones. Eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Lo sé, dijo Natalie con firmeza. Pero esa es la historia que ha estado construyendo. La ruptura pública no fue solo para el espectáculo. Fue diseñada para crear testigos. Quería que la gente viera tu reacción para poder señalarla como evidencia de tu inestabilidad. Pero no reaccioné como él esperaba. Exactamente. Y por eso está entrando en pánico ahora. Todo su plan dependía de que tuvieras un colapso delante de todos. Cuando no lo hiciste, su historia dejó de tener sentido. Recordé a Tyler con su teléfono, filmando todo el encuentro. Quería una prueba en vídeo, confirmó Natalie. Una prueba en vídeo de que tenía razón al dejarte.
Una prueba en vídeo de que eras exactamente tan desequilibrada como él había estado describiendo. En cambio, tiene imágenes de ti agradeciéndole tranquilamente y marchándote con dignidad. La manipulación era más elaborada de lo que había imaginado. Brandon no solo había planeado una ruptura, había construido toda una narrativa diseñada para hacerlo parecer un héroe escapando de una situación difícil. Cada elemento estaba calculado, el entorno público, los testigos, la grabación, los mensajes preescritos a su red. Y yo había destruido accidentalmente todo al no interpretar mi papel asignado. Hay más, continuó Natalie. La novia de Tyler dijo que Brandon ha estado desesperado esta semana. Está llamando a la gente, tratando de explicar por qué no reaccionaste de la manera que él dijo que lo harías. Les está diciendo que estás en estado de shock, que el colapso está por llegar, que la gente solo necesita esperar. Necesita que me derrumbe. Necesita que le des la razón. Ahora mismo, lo estás haciendo quedar como un mentiroso. Después de colgar con Natalie, me senté en el silencio de mi apartamento y pensé en todas las veces durante los últimos 4 años en que Brandon me había dicho lo que otras personas supuestamente pensaban de mí. Mis amigos piensan que eres demasiado intensa. Mi madre piensa que no eres lo suficientemente ambiciosa. Mi colega dijo que pareces distante en las fiestas. Había absorbido esos comentarios, ajustado mi comportamiento e intentado solucionar problemas que podrían no haber existido. Nunca se me ocurrió que Brandon podría haber sido quien creaba esas percepciones, envenenando opiniones, construyendo un caso en mi contra ladrillo a ladrillo. El alcance de su engaño era asombroso. Esta no era una relación que simplemente había fracasado. Esta era una relación en la que una persona había estado manipulando sistemáticamente a la otra mientras preparaba una estrategia de salida diseñada para destruir su reputación. Pero aquí estaba lo que Brandon no había previsto, yo todavía tenía acceso a todo. Nuestros documentos compartidos, nuestras cuentas compartidas, nuestro historial compartido de comunicación. En su arrogancia, nunca había pensado en bloquearme el acceso. Había asumido que estaría demasiado devastada para hacer algo práctico, demasiado consumida por el dolor para examinar la evidencia que había dejado atrás. Me había subestimado. Tal vez me había estado subestimando durante 4 años. Saqué mi ordenador portátil y comencé a organizar todo lo que había encontrado, la cronología de su infidelidad, los mensajes a sus amigos planeando la ruptura pública, el borrador del anuncio diseñado para controlar la narrativa, los registros telefónicos que mostraban meses de comunicación con Rebecca. No iba a exponer todo esto públicamente. Eso me haría parecer vengativa, le daría munición para continuar su narrativa de inestabilidad. En cambio, iba a hacer algo más sutil y más poderoso. Iba a dejar que la verdad hablara por sí misma. La fiesta de Salvada por los pelos no iba a ser sobre Brandon en absoluto. Iba a ser sobre mí, mi libertad, mi futuro, mi derecho a definir mi propia historia. Pero si ciertas piezas de información salían a la luz en el proceso, bueno, eso era solo la verdad encontrando su camino a la intemperie. Empecé a redactar la invitación. No mencionaría a Brandon por su nombre. No haría referencia a la ruptura directamente. Simplemente invitaría a la gente a celebrar un nuevo capítulo en mi vida, a marcar el cierre de una puerta y la apertura de otra. La lista de invitados incluiría a mis verdaderos amigos, mi familia, mis colegas del trabajo, pero también incluiría a algunas de las personas que Brandon había estado cultivando como testigos de mi supuesto colapso. Que me vieran prosperar. Que compararan a la mujer que él describía con la mujer que estaba de pie frente a ellos. Y si alguno de ellos preguntaba qué pasó, les diría la verdad. No una versión exagerada, no una diatriba vengativa, solo los hechos simples y documentados de lo que Brandon había estado planeando y por qué. La verdad, me di cuenta, era mi arma más poderosa. No necesitaba adornar ni dramatizar. Brandon había hecho todo el daño él mismo. Solo necesitaba dejar que la gente lo viera claramente. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad que mantuvo mi mente centrada en asuntos prácticos en lugar de en espirales emocionales. Me lancé a planificar la fiesta con una energía que no había sentido en años. La formación como coordinadora de eventos que había recibido al principio de mi carrera resultó inestimable mientras transformaba el depósito del lugar de la boda en algo completamente diferente.
En lugar de manteles blancos y centros de mesa florales diseñados para una recepción tradicional, dispuse colores vivos y decoraciones eclécticas que reflejaban mi gusto real, el gusto que había suprimido durante años para coincidir con las preferencias más conservadoras de Brandon. La lista de invitados se amplió a medida que se corría la voz a través de mi red de amigos genuinos. Personas con las que había perdido el contacto durante mi relación con Brandon empezaron a contactarme, habiendo oído a través de conocidos mutuos que algo había cambiado en mi vida. Mi compañera de cuarto de la universidad, Elena, llamó desde Boston. Megan, acabo de oír que cancelaste la boda. ¿Estás bien? Yo no la cancelé, la corregí suavemente. Brandon terminó las cosas en medio de un restaurante frente a testigos. Hubo una pausa. ¿Hizo qué? En realidad está bien, dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Fue lo mejor que podría haber pasado, aunque no lo pretendiera de esa manera. Elena se quedó en silencio por un momento. Voy a ser sincera contigo. Temía esa boda. Cada vez que hablaba contigo en los últimos años, parecías más pequeña de alguna manera, menos tú misma. Seguía esperando que despertaras y vieras lo que estaba pasando. Sus palabras resonaron con lo que Natalie había dicho, lo que Dominique el florista había insinuado, lo que el fotógrafo y el servicio de catering habían sugerido. ¿Cuántas personas me habían visto encogerme y no habían dicho nada? ¿Por qué nadie me lo dijo?, pregunté, no en tono acusador, solo por curiosidad. Porque lo habrías defendido, dijo Elena simplemente. Habrías justificado lo que dijéramos y te habrías alejado de nosotros en su lugar. Todos estábamos esperando a que estuvieras lista. ¿Lista? Esa palabra seguía apareciendo. No había estado lista hasta que el propio Brandon me había mostrado quién era realmente, en un entorno tan público y tan calculado que ni siquiera mi instinto condicionado para ponerle excusas pudo sobrevivir. El diseño de la invitación se concretó rápidamente. Presentaba una imagen simple de una puerta abierta con luz entrando, y el texto decía, «Estás invitado a celebrar un nuevo comienzo con Megan. Por favor, acompáñame mientras entro en el próximo capítulo de mi vida». Sin mención de Brandon. Sin referencia a bodas canceladas o compromisos rotos. Solo movimiento hacia adelante. Pero debajo de la celebración, también estaba preparando algo más en silencio. Había estado pensando mucho en las personas que estarían en esta fiesta. Mis verdaderos amigos vendrían a apoyarme, pero sabía que la noticia también llegaría al círculo de Brandon. Algunos de ellos sentirían curiosidad, otros sospecharían. Unos pocos incluso podrían informarle sobre lo que vieran. Quería que vieran una versión específica de mí, no rota, no amargada, sino genuinamente próspera. Quería que vieran la desconexión entre las descripciones de Brandon de una Megan inestable y dependiente y la mujer segura y serena que organizaba su propia celebración. Pero también quería que escucharan la verdad si preguntaban. Preparé puntos de conversación en mi mente, no respuestas guionizadas, sino resúmenes claros y factuales de lo que había sucedido. Si alguien preguntaba por qué se canceló la boda, explicaría con calma que Brandon había terminado nuestra relación públicamente en un restaurante, rodeado de amigos que había invitado específicamente para presenciar mi reacción. Si insistían en los detalles, mencionaría los mensajes preplaneados, la grabación, la infidelidad que había estado manteniendo durante meses. No ofrecería esta información sin que me la pidieran. No convertiría la fiesta en una revelación, pero tampoco me escondería de la verdad. Si la gente quería saber lo que realmente pasó, se lo diría. La coordinadora del lugar me ayudó a finalizar los arreglos. La fecha se fijó para el tercer sábado de octubre, exactamente 3 semanas después del anuncio público de Brandon. La lista de invitados llegó a 70 personas, una mezcla de amigos, familiares y colegas que me habían visto perderme a mí misma durante los últimos 4 años. Mi madre voló desde Denver 2 días antes de la fiesta. Me miró a la cara y rompió a llorar. «Mamá», dije, abrazándola. «Estoy bien. De verdad». «Lo sé», dijo, secándose los ojos. «Por eso estoy llorando. He estado tan preocupada por ti, y ahora finalmente puedo ver a mi hija de nuevo». Me ayudó con los preparativos finales, y hablamos con más sinceridad que en años. Me contó las preocupaciones que había albergado, las conversaciones que ella y mi padre habían tenido sobre si intervenir, la dolorosa decisión de esperar y dejarme encontrar mi propio camino.
Recé por algo como esto, admitió. No la parte de la humillación, sino la claridad. Quería que lo vieras por quien realmente era. Bueno, dije, ¿ciertamente me lo mostró? La noche antes de la fiesta, recibí un último mensaje de Brandon. Era más largo que los otros, con un tono más desesperado. Megan, he estado oyendo cosas sobre esta fiesta que estás planeando. La gente está hablando. Creo que estás cometiendo un error. Lo que sea que planees decir sobre mí, por favor recuerda que yo tengo mi propia versión de la historia. He sido paciente, pero si intentas hacerme quedar mal, tendré que responder. Piensa cuidadosamente en lo que estás haciendo. Leí el mensaje 2 veces, luego lo borré sin responder. Estaba asustado. Podía sentir que la narrativa se le escapaba de las manos, y no sabía cómo recuperarla. Durante meses, había estado construyendo una historia sobre una Megan inestable y dramática. Pero la mujer que la gente estaba viendo ahora no encajaba con esa descripción. Me fui a la cama esa noche con algo que no había sentido en mucho tiempo, expectación. No temor, no ansiedad, no la constante corriente subterránea de tratar de predecir las reacciones de otra persona y ajustarse en consecuencia, solo simple expectación por lo que vendría después. Mañana, me pararía frente a las personas que me importaban y celebraría el final de algo que nunca debería haber comenzado. Mañana, dejaría que la verdad hiciera su propio trabajo mientras yo me enfocaba en seguir adelante. Brandon había planeado mi caída con un cuidado meticuloso. Para lo que no había planeado era mi ascenso. Las invitaciones se enviaron un martes, y para el jueves, comenzaron las llamadas telefónicas. Las personas que habían estado en ese almuerzo de sábado estaban contactando a conocidos mutuos, tratando de entender lo que estaba pasando. La invitación en sí era inocua, solo una celebración de nuevos comienzos, pero combinada con los rumores que habían estado circulando, planteaba preguntas. La novia de Tyler le envió un mensaje de texto a una amiga que le envió un mensaje de texto a Natalie, queriendo saber qué estaba planeando exactamente. La esposa de Kevin llamó a mi compañera de trabajo, buscando información sobre mi estado de ánimo. Incluso personas que apenas conocía de repente estaban interesadas en asistir, curiosas por presenciar lo que fuera que iba a suceder. Brandon, mientras tanto, estaba desesperado. Me enteré por múltiples fuentes que había estado llamando a la gente toda la semana, tratando de adelantarse a cualquier historia que pensara que yo iba a contar. Estaba enmarcando la fiesta como evidencia de mi inestabilidad. ¿Quién organiza una celebración 3 semanas después de ser dejado públicamente? Insistía en que estaba teniendo algún tipo de colapso, que era una llamada de atención, que la gente no debería alentar mi comportamiento asistiendo. Pero sus advertencias tuvieron el efecto contrario. Cada persona a la que llamaba se volvía más curiosa sobre lo que realmente estaba sucediendo. Y cuando comparaban sus explicaciones frenéticas con la mujer tranquila y segura que había salido de ese restaurante, las cuentas no cuadraban. El día antes de la fiesta, recibí una llamada de alguien inesperado, la hermana menor de Brandon, Addison. Megan, dijo con vacilación. Me enteré de lo que pasó, y me enteré de esta fiesta. Quería saber cómo estabas. Addison y yo nunca habíamos sido cercanas. Brandon me había mantenido a distancia de su familia, ahora me daba cuenta, pero ella siempre había sido educada durante nuestras interacciones. Agradezco que me llames, dije con cuidado. No sé todo lo que pasó entre tú y mi hermano, continuó. Él tiene su versión, y estoy segura de que tú tienes la tuya, pero quería que supieras que nunca creí lo que dijo sobre ti. ¿Qué dijo sobre mí? Hubo una pausa. Que eras difícil, emocional, que tenía miedo de terminar las cosas por cómo podrías reaccionar. Tomó aliento. Pero Megan, te observé en eventos familiares durante 4 años. Nunca fuiste ninguna de esas cosas. Eras complaciente hasta el punto de desaparecer. Solía preguntarme por qué nunca te oponías a nada. Sus palabras tocaron algo profundo en mi pecho. No me oponía porque pensaba que así era el amor. Lo sé, dijo en voz baja. Y lamento que ninguno de nosotros dijera nada antes. Mi madre ha estado haciendo preguntas esta semana, y creo que también está empezando a ver las cosas de manera diferente. Después de que colgamos, me senté con la conversación durante mucho tiempo. La llamada de Addison fue la primera grieta en el muro cuidadosamente construido de Brandon.
Si su propia hermana estaba cuestionando su narrativa, ¿cuántos otros lo seguirían? El lugar de la fiesta se veía hermoso cuando llegué el sábado por la mañana para hacer una última revisión. El salón de baile del hotel se había transformado de lo que habría sido una recepción de boda tradicional en algo vibrante y personal. Los colores eran cálidos y audaces, naranjas profundos, morados intensos, toques de dorado. Guirnaldas de luces cruzaban el techo, y los centros de mesa presentaban girasoles y flores silvestres en lugar de las estériles rosas blancas que Brandon había elegido para la boda. Mi madre me encontró de pie en medio de la sala, asimilándolo todo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, dije. Me siento libre. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la tarde. Natalie fue la primera, seguida de Elena, que había volado desde Boston, y luego un flujo constante de rostros que no había visto en años, amigos de la universidad con los que había perdido el contacto, compañeros de trabajo de mis inicios profesionales, primos y tías que siempre me habían apoyado pero a quienes había mantenido a distancia durante mi relación con Brandon. Cada llegada se sentía como un regreso a casa. Esta era mi gente, aquellos a quienes había alejado o descuidado porque Brandon me había convencido de que no entendían nuestra relación, que eran influencias negativas, que necesitaba concentrarme en construir nuestra vida compartida en lugar de mantener conexiones individuales. Habían vuelto. A pesar de todo, habían vuelto. Para las 8 de la noche, la sala estaba llena, y la energía era exactamente la que había esperado, cálida, festiva, genuinamente alegre. La gente reía, se reencontraba y preguntaba por mis planes futuros. Y entonces comenzaron las preguntas. Entonces, ¿qué pasó realmente?, preguntó Elena, llevándome a un lado. La historia que Brandon ha estado contando no coincide con la mujer que veo aquí. Respiré hondo y le conté la verdad sobre la ruptura planeada, los testigos prearreglados, la grabación, la aventura con Rebecca que había estado ocurriendo durante meses. Le mostré las capturas de pantalla que había guardado, no exhibidas públicamente, pero disponibles para quien las pidiera. Su rostro pasó por varias expresiones mientras asimilaba la información. Eso es sociopático, dijo finalmente. Literalmente planeó tu humillación pública. Lo hizo, estuve de acuerdo. Pero también calculó mal. Esperaba que me derrumbara, y no lo hice. La noticia se extendió por la fiesta más rápido de lo que había anticipado. Para las 9 de la noche, grupos de personas mantenían conversaciones intensas. Se pasaban teléfonos mostrando capturas de pantalla, y la narrativa estaba cambiando en tiempo real. No tuve que hacer nada dramático ni vengativo. Simplemente respondí a las preguntas honestamente cuando me las hicieron y dejé que la evidencia hablara por sí misma. El punto de inflexión llegó cuando la esposa de Kevin, Jennifer, se me acercó. Ella había sido una de las mujeres en ese almuerzo de sábado, sentada en la mesa con los amigos de Brandon, observando cómo se desarrollaba todo. Megan, dijo, con la voz tensa. Te debo una disculpa. Esperé, sin saber qué esperar. Cuando Brandon nos contó lo que estaba planeando, Kevin lo hizo sonar como una intervención. Dijo que Brandon necesitaba salir de una relación tóxica y que tener amigos allí lo apoyaría. No sabía lo de la grabación. No sabía lo de la aventura. Pensé que estábamos ayudando a un amigo a escapar de una mala situación. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora me siento fatal, admitió. Fui parte de algo cruel y ni siquiera me di cuenta. La forma en que te comportaste ese día. Estuve pensando en ello toda la semana. Estuviste tan tranquila, tan serena. Así no es como actúa alguien si es tan inestable como Brandon afirmaba. Jennifer no era la única que tenía revelaciones. A lo largo de la noche, observé cómo la historia que Brandon había construido cuidadosamente comenzaba a colapsar bajo el peso de la evidencia y la reevaluación de los testigos presenciales. Tyler, quien había grabado toda la ruptura, aparentemente estaba siendo interrogado por su novia sobre por qué había participado. Josh, otro de los amigos de Brandon, había dejado de responder a los mensajes de Brandon por completo. El círculo social que se había reunido para presenciar mi humillación ahora se distanciaba del hombre que la había orquestado. Y entonces, alrededor de las 10 de la noche, apareció el propio Brandon. Lo vi antes de que él me viera a mí, de pie en la entrada del salón de baile, escaneando a la multitud con una expresión de furia apenas contenida.
Llevaba la camisa de botones que le había regalado por su cumpleaños, lo que parecía o una coincidencia o una provocación deliberada. La sala no se quedó exactamente en silencio cuando la gente lo notó, pero la energía cambió. Las conversaciones bajaron de volumen. Los ojos siguieron su movimiento mientras se abría paso hacia mí. «Megan». Su voz era tensa. «¿Qué crees que estás haciendo?» Me volví para enfrentarlo por completo, manteniendo mi expresión neutral. «Estoy organizando una fiesta, Brandon. No estás invitado. Estás tratando de destruirme, siseo. Estás contando mentiras a la gente, mostrándoles evidencia fabricada». «No le he dicho a nadie nada que no sea verdad», dije con calma. «Y todo lo que le he mostrado a la gente proviene de nuestros documentos compartidos. Documentos que tú creaste». Su rostro se puso pálido, luego rojo. «Revisaste mis archivos». «Nuestros archivos», corregí. «Los mismos a los que siempre he tenido acceso. Los mismos que nunca pensaste en asegurar porque asumiste que estaría demasiado devastada para pensar de manera práctica». A nuestro alrededor, la gente había dejado de fingir que no escuchaba. Jennifer observaba con los ojos muy abiertos. Elena tenía su teléfono en la mano, grabando claramente. «Esto es una locura», dijo Brandon, alzando la voz. «Estás loca. Esto es exactamente lo que les dije a todos. Eres inestable. Eres vengativa». «Brandon», levanté la mano. «Mira a tu alrededor en esta sala. Mira las caras de las personas que me conocen, que me conocían antes de conocerte a ti. ¿Te parezco inestable? ¿Te parezco vengativa?» Él miró. Lo que vio fue una sala llena de gente observándolo con expresiones que iban desde el asco hasta la lástima. «Planeaste mi humillación pública», continué, manteniendo la voz firme. «Hiciste que tus amigos lo grabaran. Tenías mensajes listos para enviar antes de que comenzara el almuerzo. Estabas teniendo una aventura con alguien llamada Rebecca mientras aún estabas comprometido conmigo. Todo esto está documentado. Todo esto es verdad». «No lo entiendes», comenzó, pero las palabras no tenían convicción. «Entiendo perfectamente», dije. «Querías que me derrumbara para poder señalarlo como justificación para irte. Cuando no cooperé con tu narrativa, perdiste el control de la historia. Y ahora estás aquí, sin ser invitado, demostrando a todos en esta sala exactamente quién eres realmente». El silencio que siguió fue devastador. Brandon miró a su alrededor las caras de las personas que había intentado manipular, personas que ahora veían a través de la cuidadosa fachada que había construido. Luego se dio la vuelta y se fue. La fiesta continuó después de que Brandon se fuera, pero la atmósfera había cambiado. Había una sensación de exhalación colectiva, como si todos hubieran presenciado algo significativo y lo estuvieran procesando juntos. La gente siguió acercándose a mí durante el resto de la noche, algunos para disculparse por creer las historias de Brandon, otros para expresar admiración por cómo había manejado la confrontación. Acepté sus palabras con gratitud, pero lo que más sentí no fue triunfo ni reivindicación. Sentí paz. La banda que había contratado comenzó a tocar, y la pista de baile se llenó de personas que amaba. Mi madre bailaba con mi tío. Natalie le estaba enseñando a Elena un movimiento ridículo de nuestros días universitarios. Colegas del trabajo se mezclaban con primos que no había visto en años. Así podría ser mi vida en adelante, no más pequeña, no disminuida, no organizada en torno a las expectativas de otra persona. Expansiva, conectada, real. La fiesta terminó alrededor de la medianoche. Mientras los últimos invitados se iban, Elena me dio un largo abrazo. «Sabía que encontrarías el camino de regreso», dijo. «Simplemente no sabía que sucedería así». «Yo tampoco», admití. «Pero estoy agradecida de que lo haya hecho». Durante las siguientes semanas, las consecuencias siguieron extendiéndose por la vida de Brandon. Su imagen profesional cuidadosamente cultivada sufrió un daño significativo a medida que la verdad se difundía a través de las redes de conocidos mutuos. Rebecca, la mujer con la que había estado teniendo una aventura, aparentemente terminó las cosas después de enterarse de hasta qué punto me había tratado. Tyler y Josh se distanciaron silenciosamente, y la esposa de Kevin, Jennifer,
solicitó el divorcio 3 meses después, citando el incidente como un catalizador para reevaluar su propia relación. En cuanto a Brandon, me enteré por diversas fuentes que tuvo dificultades para reconstruir su posición social. La persona que había construido, exitoso, de principios, la víctima de una ex inestable, había sido completamente desmantelada. La gente recordaba cómo se había presentado sin ser invitado a mi fiesta, cómo sus acusaciones se habían desmoronado bajo el peso de la evidencia, cómo la mujer tranquila que estaba ante ellos no coincidía en absoluto con sus descripciones. No seguí su caída de cerca. Una vez que la fiesta terminó y la verdad salió a la luz, descubrí que tenía muy poco interés en la vida de Brandon. Mi enfoque se había desplazado por completo hacia mi propio futuro. El negocio de planificación de eventos con el que había soñado durante años finalmente comenzó a tomar forma. Dejé mi trabajo en el centro de conferencias y comencé a construir algo propio, algo que reflejara mi visión real en lugar de la idea de otra persona sobre lo que era práctico o seguro. En 6 meses, tenía mis primeros clientes. En 1 año, tenía más trabajo del que podía manejar sola. Las relaciones que había descuidado durante mi tiempo con Brandon se reconstruyeron lentamente. Amistades que se habían desvanecido encontraron nueva vida. Conexiones familiares que se habían distanciado se volvieron cercanas de nuevo. Aprendí que las personas que realmente me amaban nunca habían dejado de hacerlo. Simplemente habían estado esperando. Y también aprendí algo más. La versión de mí misma que Brandon había intentado crear, la mujer pequeña, complaciente y controlable que pedía permiso y se disculpaba constantemente, nunca fue quien yo era realmente. Era un disfraz que había usado porque creía que eso era lo que el amor requería. El amor verdadero, descubrí, no requería que me encogiera. El amor verdadero celebraba quién era yo en realidad. De pie en mi nueva oficina en el primer aniversario de ese almuerzo de sábado, pensé en lo diferente que todo había resultado de lo que Brandon había planeado. Tenía la intención de destrozarme públicamente, de documentar mi destrucción, de usar mi dolor para justificar sus decisiones. En cambio, ese momento en el restaurante se había convertido en el comienzo de todo lo bueno que siguió. La mujer que intentó humillar se había convertido en alguien más fuerte de lo que ninguno de los dos esperaba. Brandon nunca se recuperó por completo de la exposición de su verdadero carácter. La compañía farmacéutica para la que trabajaba reestructuró silenciosamente su departamento 6 meses después de la fiesta, y él fue uno de los despedidos. Su red profesional, que alguna vez fue motivo de orgullo, se convirtió en un lastre a medida que la historia de lo que había hecho continuaba circulando. Lo último que supe fue que se había mudado a otra ciudad, tratando de empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su historia. Mientras tanto, sus antiguos amigos enfrentaron sus propias consecuencias. La novia de Tyler lo dejó después de enterarse de la magnitud de su participación en el plan de humillación pública, y el matrimonio de Kevin se derrumbó bajo el peso de las preguntas que Jennifer comenzó a hacer sobre en qué más había sido cómplice su esposo. Mientras cerraba mi oficina esa noche y salía al aire fresco del otoño, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. 1 año atrás, había estado sentada en un restaurante viendo al hombre que pensaba que amaba anunciar a una sala llena de extraños que ya no me quería. Había sentido cada ojo sobre mí, había sentido el peso de la expectativa de que me derrumbaría, había sentido al mundo entero esperando que me desmoronara. En cambio, había sonreído y le había agradecido su sinceridad. Ese momento, que Brandon había diseñado como mi destrucción, se había convertido en el primer paso hacia mi libertad. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que no habría cambiado ni una sola cosa. La fiesta de Salvada por los pelos no había sido en absoluto sobre la venganza. Se había tratado de recuperar mi vida y nunca disculparme por ser exactamente quien estaba destinada a ser.